Tal y como comentó ayer en la jornada inaugural el presidente de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Asier Benavides, en la pasada edición VIA se inició una serie temática sobre territorios 2030 Lurraldeak, sumándonos al plan de acción de la Agenda Euskadi 2030. Para este año 2022, la quinta edición VIA, nos centraremos en el reto de la desigualdad, en relación directa con el objetivo número 10 de la Agenda Euskadi 2030, que versa sobre reducir la desigualdad dentro de los territorios y entre ellos. En esta segunda jornada de congreso, la línea de debate se centrará en un reto en concreto: repensar lo urbano contra la desigualdad, la regeneración de los barrios. Partiendo de que a escala global más de la mitad de la población mundial se concentra en las ciudades o en un entorno urbano, se nos presentan unos desafíos para planificar y gestionar el territorio y las propias ciudades de manera equilibrada. La lucha contra la desigualdad es la meta para combatir el desequilibrio territorial, promoviendo el desarrollo de los barrios vulnerables, la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes junto con las carencias residenciales y la falta de calidad ambiental del entorno construido. Varias van a ser las cuestiones a repensar en el Congreso. ¿Cómo ha influido la planificación urbana en la desigualdad del acceso a la vivienda? ¿La gentrificación de los espacios tradicionales promueve la dispersión y el desequilibrio urbano? ¿Qué instrumentos desde el urbanismo combatirían las brechas sociales? Todas estas cuestiones y muchas más podrán debatirse en estas dos jornadas de congreso, pero en esta primera jornada vamos a iniciar con dos ponencias sobre los fondos de recuperación que deberían conducirnos a políticas de rehabilitación y regeneración urbana. Con todo ello, comenzamos el streaming. La sesión de streaming sobre los fondos de recuperación de la mano de Agustín Hernández Aja y Chari Vallejo. Para dinamizar posteriormente la charla, se harán preguntas y comentarios por medio del chat del streaming que se recogerán y después de cada charla se le harán las cuestiones a los ponentes en cuestión. Entonces, vamos a empezar con el primer ponente de este primer tramo. Os voy a presentar a Agustín Hernández Aja, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, delegado del rector para Urbanismo, Sostenibilidad y Movilidad Intercampus desde abril 2016 hasta la fecha, director del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el 2009 a 2016. Que nos va a presentar una ponencia con el título «Los fondos de recuperación tienen que ir a donde más falta hacen, los barrios vulnerables». Buenos días, Agustín. Buenos días. Gracias por la invitación y por la presentación. Voy a pedir disculpas porque en la nube de haber tormenta y me he encontrado una presentación corrupta cuando he ido a probarla, así que ahora mismo tenemos una presentación reconstruida. Espero en cualquier caso dar respuesta a las cosas que me proponéis. No soy claramente un experto en el plan de recuperación, esto tendría otras dimensiones, ¿no? Es un plan de recuperación que tiene, desde mi punto de vista, digamos, aparte de compartir los colores que compartimos todos ahora desde que se han hecho los ODS y que toda cosa tiene un color y un dibujo distinto, realmente me parece que no genera una estructura clara de reconversión. Sigue siendo una suma parcial de políticas sectoriales, que de una manera, además ahí como está presentado en este dibujo, parece que es la ruleta de la fortuna, ¿no? A qué sector le ha caído una cantidad mayor de otra, ¿no? Hay 10 políticas palancas, 30 componentes. El problema es que yo creo que no genera realmente una estructura clara y menos en nuestro tema, que sería el tema de la agenda urbana rural, porque se ha venido a mezclar en él dos temas importantes, ¿no? Porque fijaros que aunque bajo el tema de agenda urbana y rural o bajo ese epígrafe aparece el tema de la movilidad sostenible y segura, el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
y luego una transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. No sé si los problemas pueden ser tan disímiles como para que estén metidos dentro de un mismo aparato. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa es cómo está uno de estos 10, de estas 10 palancas, nuestros 30 temas importantes, debería de estar aquel que nos reúne hoy, que sería cómo regenerar la ciudad. Pero claro, de nuevo, el tema de regeneración urbana, bueno, vemos aquí el dinero que nos va a llegar al tema de regeneración urbana en estos plazos completamente apretados, tremendos, ¿no? Que no sé si estamos siendo capaces de digerir, de ordenar, de una misión que vaya más allá del gasto en temas muy, muy concretos, ¿no? En cualquier caso, esto se supone que va a movilizar un 40% de inversiones privadas, como mínimo, y que se va a acompañar por un conjunto de medidas fiscales, económicas, que ya veremos si con el gran zarpazo posterior a la COVID, que ha supuesto la ruptura de las líneas de producción y de servicio de la polarización, sobre todo los temas energéticos y de materiales, se va a poder sustentar, ¿no? Claro, ¿qué es el conjunto urbano? ¿Qué es lo que queremos regenerar o rehabilitar, ¿no? Yo, digamos que va desde un barrio periférico construido en los años 60, en una situación muy deslocalizada, a la rehabilitación que se está haciendo en los centros de excelencia, ¿no? Además, con una diferencia de inversión privada brutales, ¿no? O sea que entre, no sé, los 60.000, 80.000 euros que puede valer una casa en malas condiciones en un barrio periférico de una ciudad española, pues la tienda de Prada en Serrano, en Madrid, ha pagado, no se equivoquen ustedes, 64.000 euros metro cuadrado para comprar el local, ¿no? O sea que la diferencia, ¿no? Incluso la diferencia de tratamiento que veríamos en su espacio, ¿no? O sea que todo esto encierra. He usado imágenes de Madrid porque, digamos que yo creo que es uno de los, es casi como el epítome de esta desigualdad, ¿no? Que además viene diseñada desde el plan Vidagor de los años 40, ¿no? Que ya explicó que Madrid tenía una diagonal paralela al Guadarrama, donde lo bueno estaba paralelo al Guadarrama al norte, ¿no? El agua limpia, el granito, y hacia el sur por los yesos y las aguas sucias. Y eso ha creado un espacio sobre el que habría que actuar. El planeamiento, normalmente intentamos actuar reconstruyendo disminuyendo la segregación. Si algo, yo voy a hacer una defensa del planeamiento en estos momentos, o sea que no sé si me acompañarán todos en el viaje, ¿no? Eso ha dado lugar a esta estructura de vulnerabilidad. Nosotros llevamos haciendo para el Ministerio de Fomento, colaborando con ellos, en las 3 ediciones que hay del catálogo de barrios vulnerables con los datos del 91, 2001, 2011, y parece que vamos a poder empezar ya con los datos del 2021. O sea, voy a hacer una referencia a los números que tenemos porque en realidad serían los últimos datos de la unidad del 2011, que está muy separada de nosotros, pero que sí que nos dan pautas de cómo se ha ido produciendo o cómo se ha ido incrementando la vulnerabilidad. Pues, ¿qué es la vulnerabilidad urbana? Pues, en realidad, la vulnerabilidad es un espacio que está entre como decía Castells, es un espacio que está entre la confortabilidad o la estabilidad y la pobreza o la exclusión, ¿no? Ahí tenemos todavía que ser capaces de determinar lo que consideramos como vulnerable, ¿no? Realmente ahí hay un trabajo por desarrollar. ¿En qué momento algo es vulnerable? Vulnerable es algo en el que puede haber una degradación de la capacidad de esas poblaciones y territorios para mantenerse frente a una agresión, ¿no? ¿Mantenerse cómo? O sea, que también es donde pongamos, hay una cosa importante, que entendemos que es como el mínimo digno que tienen nuestras poblaciones y territorios, ¿no? O sea, en realidad, el punto extremo sería la exclusión, cuando los individuos
no tienen capacidad de mantenerse a sí mismos y tienen que empezar a vivir o empezar a tener ayuda de las administraciones públicas. Ahí estaría el punto donde ya ni siquiera seríamos vulnerables, seríamos excluidos. Lo que pasa es que la vulnerabilidad tiene tramos y sobre todo necesita de una definición clara. La pobreza la hemos definido, ¿no?, como eso, pues la población que no alcanza el 60% de la renta mediana, ¿no? O sea, hay una definición de población y resulta que en España habría un 20% de población pobre. Pero si entramos en algunas cosas más concretas, como la pobreza infantil, pues nos encontramos que ya hay un 25% de niños que viven en situación de pobreza o en situación de inseguridad. Cuando nosotros hicimos el análisis de los barrios vulnerables en el 2011, lo que es interesante es ver cómo ha ido creciendo desde el 2001 al 2011 el número de secciones censales vulnerables. La vulnerabilidad, por ser muy rápidamente, nosotros hemos hecho un producto muy sencillo, fácil de entender. No entramos en cosas que la gente no pueda entender, como análisis clúster, que yo creo que a veces tampoco entienden los que los hacen. Yo un día le preguntaba a un alumno que me presentaba un plano de GIS, aquí he puesto 2 desviaciones típicas, y digo, ¿qué es una desviación típica? Y no lo sabía, pero como lo daba la máquina, pues se lo creía, ¿no? Nosotros hemos utilizado 3 elementos básicos para determinar esa vulnerabilidad. Primero, la socioeconómica, que es la población que no tiene estudios, que está por encima de un 50% de la media nacional. La población en paro, que en los 2 primeros catálogos era que estuviese por encima del 50% de la media nacional, pero en 2011 el paro era tan alto que lo que hicimos fue coger una proporción de secciones semejantes a las que había en el año 2001. Y luego las carencias en las viviendas. O sea, esa población tiene unos problemas, pero pueden estar empeorados por las circunstancias del espacio en el que se encuentran. Bueno, pues pues eso, aquí el análisis que vamos es que hemos ido creciendo en población, etcétera, etcétera. De alguna manera, el año 2001 eran solo 370 barrios vulnerables y el 2011 eran 918. Esta vulnerabilidad lo que mide es la diferencia, la separación que tenemos entre la población instalada y la población que empieza a tener problemas. O sea, fijaros que mientras la población entre el 91 y el 2001 había crecido un 20%, la población en barrios vulnerables había aumentado un 130%. O sea, estamos produciendo un espacio segregado. Y todas las pistas que tenemos ahora es que esa segregación para el 2021 se habrá incrementado y empeorado. O sea, que realmente tenemos un problema grave, ¿no? Vemos que tenemos 1 millón de barrios vulnerables y entonces, pues la pregunta o la propuesta es que estos fondos deberían de ser dedicados, ¿no?, las nuevas políticas deberían de ser dedicadas a estos fondos a reducir esas carencias, ¿no? Aquí tenéis un plano de cómo han evolucionado. Es curioso, os pongo este plano también porque entre el año 2011 los barrios centrales habían dejado de ser vulnerables. O sea, el proceso de gentrificación o de explosión de población que estamos señalando ahora ya se había producido en el año 2011. Lo que veis aquí sería muy sencillo. Los barrios del 91 son los que tienen un recuadro en negro. Los barrios del 2001 que se mantienen son los de color rojo más oscuro. Los nuevos barrios que aparecen en el 2011 son los de color claro o rosa y los que han dejado de ser vulnerables son aquellos que son amarillos. Esto, aparte de producirse un incremento significativo de los barrios vulnerables, lo que se ha incrementado es una perificación, se ha aumentado la localización periférica de esa vulnerabilidad, que añade a sus problemas de renta, de nivel de estudios, etcétera, etcétera, una variable que aún no hemos incluido, pero que empieza a haber estudios interesantes como el de la investigadora Ana Sanz, que empieza a hablar de la vulnerabilidad o de la pobreza asignada al transporte, que hemos visto cómo se ha acrecentado con el precio de los combustibles fósiles. Ya ha tenido que entrar el gobierno a subvencionar el combustible y el transporte.
porque si no esas poblaciones tendrían graves problemas de mantenerse. Creemos que es necesario intervenir en ellos porque son los que menos recursos públicos disponen. Utilizando la terminología del profesor Oriol, no tienen densidad institucional, no, y sin embargo son los que más necesitan tener recursos públicos, ¿no? Son los que más necesitan acudir a la Junta Municipal a pedir un padrón, un empadronamiento para una beca, son los que más necesitan tener una guardería, etcétera. Pero se ha sumado un nuevo problema que no veíamos antes en nuestro trabajo, que es la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Esa crisis ambiental a la que nos enfrentamos va a producir el concepto de pobreza energética. La pobreza energética, en el caso español o mediterráneo, de verano, no tanto de invierno como es la que se conoce hasta ahora. Hay que reconocer también los trabajos de Carmen Sánchez Guevara, Ana Sanz y otras profesoras y profesores de la Escuela de Arquitectura que están haciendo un esfuerzo en determinar la pobreza energética de verano. Y también que ya empezamos a tener una producción de residuos incontrolable. A todo esto, pues tenemos una segregación creciente de actividades que va a producir de nuevo otra vulnerabilidad de otro tipo en el centro y al mismo tiempo tenemos que intervenir sobre estos barrios que ya conocíamos. Se ha puesto de moda la ciudad del cuarto de hora, pero la ciudad del cuarto de hora, si os fijáis, encierra una trampa, porque es trabajar, habitar, cuidarse, educarse, ¿no? Cuando la ciudad que debíamos de construir, porque con recursos recrecientes, sería la que crea, la que aloja, la que cuida, la que educa, la que produce arte y la que coopera entre todos, ¿no? Eso lo hemos visto en estas dos visiones de esta ciudad a los 15 minutos que iría de esta portada de la revista La Buena Vida del País del año en la que hablaba de la ciudad de los 15 minutos como algo cookie, de brunch y de tulipanes rosas, cuando en realidad lo que estaban haciendo en la ciudad de los 15 minutos en las asociaciones de vecinos dando de comer a la población que durante la pandemia no trabajaba y tenía problemas realmente de alimentarse, ¿no? Aquí tenemos las dos soluciones, la solución cookie del centro, que es ponerlo mono, en la medida de lo posible. A mí tampoco es que me parezca una cosa maravillosa, mientras la realidad de nuestros barrios es la que se ve en esas colas, no del hambre, sino de la solidaridad, porque lo que estaban eran unos vecinos ayudándose a otros. Esto tiene su correlato, de nuevo, en la creación, en el abandono de parte de los centros, o en el abandono de los barrios, etcétera, etcétera. La lista que nos da el Ministerio para actuar es una lista de nuevo fragmentada, ¿no? Yo creo que tiene aquí, no sé si aparecen las nuevas, me he comido alguna, bueno, no sé, en toda la lista, hasta la letra P, que van de la rehabilitación externa del edificio. De nuevo, es una lista que no construye un sistema. Nosotros, en el I+D que desarrollamos en el departamento hace unos años, lo que hicimos es un manual que lo que hacía era determinar todos los campos críticos que había que ser capaces de abarcar en una rehabilitación y los poníamos en una especie de semáforos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros actuamos, vamos a actuar sobre áreas que están muy mal, que están regular o que están bien. Y vamos a actuar sobre ellas, pero normalmente, aunque hacemos buenos diagnósticos, no somos capaces de pasar ese diagnóstico al estado inicial, este diagnóstico al proyecto. Y el proyecto se olvida del diagnóstico y suele atender a dimensiones parceladas. Lo que tenemos que hacer es, necesitamos desarrollar ya una metodología de rehabilitación que sea capaz, igual que en este proyecto que hicimos, que está a disposición de todos ustedes en la página web del departamento y de mi grupo de investigación, REAP, ¿no? Pongan REAP Duyot, porque si ponen REAP solo, les va a salir Ingway House, que tiene mucho más mérito que nosotros, ¿no? Bueno, aquí estarían por qué el marco urbano es importante, porque los barrios se encuentran en unas áreas urbanas y dependen de su relación con ellos para ser no vulnerables. Atendemos a la movilidad interna, pero no a la relación de estos barrios con el entorno. El diseño urbano es importante, pero hay que incluir las dimensiones de la ecología y de todos aquellos aspectos de renaturalización. La edificación, ahí estamos, lo tenemos muy desarrollado, es como convertir los edificios que tenemos en edificios homologables a los del Código Técnico. Y luego todo el socioeconómico,
que a veces elude y no tiene en cuenta eso. Cuando hicimos la encuesta con los expertos, era lo que menos se atendía. Y si nos fijamos, yo creo que con los fondos de recuperación se va a atender aún menos, ¿no? Porque vamos a ir a colocar los SATE rápidamente, porque es la solución más rápida, aparentemente eficaz, pero vamos a tener unas poblaciones que van a vivir en un contexto mucho. Aquí habría unas áreas críticas, la determinación de la escala sobre la que actuamos, y el planeamiento nos aparece como la única herramienta capaz de resolver un problema indecidible. Hace falta recuperar el planeamiento. Si no tenemos un planeamiento, nos va a pasar lo que ahora, que no vamos a poder actuar, porque vamos a poder actuar sobre cosas muy sectoriales y parciales, porque no tenemos un modelo completo, ¿no? El modelo, el planeamiento nos permite cambiarlo según necesidades, porque no es la realidad ni el futuro, es lo que sabemos de las cosas. Y igual que cuando hacemos un viaje muy largo, tenemos un plan, porque sabemos si nos quedamos un día más en una ciudad, sabemos lo que puede pasar en el resto de las cosas, pero sabemos que si nos quedamos 3 no podríamos volver a nuestra ciudad de origen, o si nos quedamos 3 nos vamos a perder algo importante, porque vamos a perder 2 conexiones. Pues aquí pasa igual. Necesitamos tener esa margarita que poníamos al principio, de todo lo que queremos actuar, determinarlo, y si no podemos actuar con todo, ser consciente, ¿no? Otras áreas sería el ahorro frente a la eficiencia. Por favor, no más eficiencia energética. Necesitamos ahorrar recursos, porque por muy eficiente que sea una cosa, si consume más o no ha reducido el consumo, es una política fracasada a medio plazo. La calidad de vida que vendría dada por la interconexión de todas las dimensiones que teníamos antes. La conciencia de los ciclos ecológicos. No estamos haciendo operaciones que sean conscientes de los ciclos ecológicos. Hay que actuar que nuestros edificios, nuestros barrios, se sumen a la naturaleza como un surfista a una ola, que sean capaces no de luchar con ella, sino de apoyarse sobre ella, sobre la naturaleza. Agustín, 2 minutos. No, sí, ya acabó. Y los municipios deben asumir la sostenibilidad y la rehabilitación como un proyecto local, que es importante. Tenemos que también entender que son sociedades complejas, pero que deben ser igualitarias, y hay que conseguir la participación de esa población. En cualquier caso, yo soy optimista porque creo que tenemos los miembros suficientes para hacerlo, ¿no? Porque hay que dar un mensaje optimista de esta posibilidad de intervenir sobre los barrios, porque si solo damos imágenes negativas o escenarios negativos, a esta sociedad le va a costar ser capaz de ello. Sobre estas ciudades hay muchas más cosas, mucha gente trabajando. En realidad, lo único que planteo, lo único que me gustaría es, yo creo que el aporte que deberemos de hacer es llegar a una propuesta de dimensión de áreas que hay que intervenir en la rehabilitación, y que cuando hagamos los proyectos, comparemos nuestras necesidades, aquel diagnóstico que teníamos encima, con lo que estamos ejecutando, y digamos a nuestros vecinos y vecinas por qué, o junto con ellos, decidamos qué temas abandonamos y sobre qué temas hacemos hincapié. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Si alguien vía streaming quiere hacer una pregunta por medio del chat o levantar la mano y hacerla de viva voz, pues es el momento ahora. En cualquier caso, una vez oído la ponencia de Agustín Hernández Aja, ¿qué se quiere rehabilitar mediante estos fondos de recuperación? Parece claro que hay que evitar las desigualdades entre el centro y los barrios vulnerables, teniendo en cuenta que el planeamiento puede ser el modelo eficaz para el cambio y como paradigma del cambio ante esta desigualdad. No sé si alguien se anima. Parece que José Mansilla quiere comentar algo. Hola, sí. Hola. Como nadie decía nada, digo, así un poco como por romper el hielo también, ¿no? Bueno, tengo que decir que me ha gustado mucho la
la presentación de Agustín. Y solamente quería hacer un par de comentarios, ¿no? Primero, uno un poco así en plan crítica, pero en plan propositivo, y otro en plan de reconocimiento de, yo creo que unos términos que se están poniendo últimamente mucho en boga, ¿no? Y que aparecen sobre todo en medios de comunicación y en discursos políticos, como es el tema de la ciudad a los 15 minutos. Me gustaría empezar por este. O sea, soy un gran crítico de ese concepto, que me parece que se está utilizando mucho, además de una manera muy descontextualizada, como tantas otras cosas siempre a nivel urbanístico, ¿no? Y que deja de lado tantas cuestiones como, por ejemplo, como señalaba también Agustín, la misma cuestión de la vivienda, ¿no? Es decir, estamos teniendo unos problemas, vivimos en barrios y en ciudades que tienen una problemática tremenda para vivir, para que los vecinos o las vecinas se queden en el sitio donde, bueno, en su domicilio habitual, ¿no? Y no tengan que verse desplazados por dinámicas de gentrificación o turistificación y otras cosas. A mí, hablar de la ciudad a los 15 minutos sin tener en cuenta eso me parece básicamente un eslogan de marketing urbano, ¿no? Y yo creo que se está utilizando mucho en ese sentido. Y como tantos otros, me parece un concepto que ha triunfado y que de determinadas corrientes se está utilizando mucho porque tiene un carácter así como progresista, pero que también a la gente que, digamos, intentamos siempre introducir un elemento crítico en este tipo de cuestiones, nos cuesta mucho trabajo de desmontar. Porque, claro, la ciudad de los 15 minutos, ya sabemos cómo va a funcionar hoy todo el tema de los mensajes, ¿no? Y de cómo se distribuyen y se construyen las narrativas a nivel de opinión pública. Son siempre rápidos, cortos, en escasos caracteres, ¿no? Casi como un tuit, ¿no? Claro, para explicar o para rebatir el tema de la ciudad de los 15 minutos necesitas como toda una ponencia, ¿no? Y esto siempre dificulta a la gente que queremos decir algo en contra, ¿no? Porque inmediatamente te dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres vivir en una ciudad de 15 minutos, no? Esto, como cuando todo el tema de las Smart City, ¿no? Que la gente te decía, bueno, ¿qué quieres? ¿Vivir en una ciudad tonta? No es eso, es simplemente que va más allá, ¿no? Entonces, en este sentido, me ha gustado mucho el comentario hecho por Agustín. Y lo que decía un poco así, que no sé si lo comparte él o no, es que, claro, yo soy antropólogo, quizás estoy en un ambiente que no es exactamente el mío, pero a mí me gusta mucho más utilizar el concepto, más que vulnerable, vulnerabilizada. Porque creo que la gente de por sí no es vulnerable. O sea, claro, vulnerables somos todos, estamos a la intemperie, por decirlo así, venimos a un mundo cruel, ¿no? Así, una cosa así un tanto judeocristiana, pero todos partimos teóricamente de una misma situación, y lo que nos hace en cierta medida vulnerables es un proceso de vulnerabilización. Y como bien ha mostrado él, los barrios que ahora mismo están viviendo esa situación se han multiplicado, no tanto porque se han hecho más vulnerables, sino porque ha habido unas dinámicas, sobre todo me imagino, de intencionalidad, con cierta intencionalidad política, tanto por acción como por omisión, que los ha vulnerabilizado, ¿no? Entonces, a mí estas cuestiones que, ya digo, como soy antropólogo, nos fijamos mucho en todo el rollo simbólico y semántico y tal, y todo el tema que está relacionado con responsabilizar a los propios colectivos de su propio destino, me parece que tiene una cierta intencionalidad política, y me gusta siempre subrayarlo, ¿no? Es como otros, aparte del término de vulnerable, también está el tema de resiliente. Todo esto hace recaer el eje de la lucha contra la desigualdad sobre los propios agentes que están sufriendo las consecuencias, y no sobre los responsables de la situación, que muchas veces son de carácter estructural. Nada, solamente esas dos cosas, y renovar mi satisfacción, por decirlo de alguna manera, por la ponencia de Agustín, que me ha gustado mucho. Pero brevemente, José, tienes razón. Yo creo que, no sé si se me ha entendido bien, creo que tenemos vulnerabilidad o ya lo de llamarlo de otra manera se me traba la lengua ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que sí que deberemos de hacer una reestructuración de este concepto, porque, insisto, que al principio yo no sé dónde se acaba, si se acaba en la pobreza, si se acaba en la exclusión, y dónde llega por arriba, dónde llega por abajo. Yo creo que sí que tenemos que hacer una aclaración del término, que ha sido muy útil, sobre todo porque es de estos términos que los que están a pie de calle saben los barrios que están peor y que están muy mal, pero y ahí ponen toda su energía. Pero también es cierto que hay barrios que, sin llegar a la pobreza o la exclusión,
también debemos de atender para que no caigan ahí. Entonces yo creo que yo creo que aportaciones como las tuyas son muy interesantes porque deberemos de atender a clarificar el concepto tanto a nivel teórico, que yo creo que es sería una de tus aportaciones, sino como a nivel ya práctico, y ahí veo a Chari o veo a Ignacio, que igual ellos tienen que operar sobre el tejido, pues son los médicos, señalar. Y muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias, José, por tu aportación y muchas gracias, Agustín, por la ponencia que nos has presentado.